Buenas tardes. ¿Se escucharon? Doctora, buenas tardes. Soy Tesarón de mis compañeros. Ya, se escucha, ¿no? Sí, doctora, sí se ¿Me, es- escucha. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya. Sí, sí. Ahora les Pe- aviso a mis compañeros. Te envié a tu correo, a tu WhatsApp, la clase de la mañana. Sí, doctora, ya lo compartí con mis compañeros. Ya. Ahora voy a pasarte lo de la tarde. Ok. En 2 minutos comenzamos, ¿ya? Porque están trabajando acá en el hospital y hay mucha bulla. Bien. Buenas tardes con todos los presentes. Ahora, continuando con nuestras clases, vamos a, vamos, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla, dice Aarón. Sí, doctora, un momento, por favor. Te he mandado, en todo caso, a tu WhatsApp la clase. De repente, si tú lo compartes. Doctora, estoy hablando con la delegada para que vea Sí. cómo le habilito para que pueda compartir. En un momento le Ya. pregunto, por favor. Gracias.
Doctora, va a ingresar el doctor Cano a que le habilite para que sea anfitrión usted, doctora. Allá, o como te envié también a tu WhatsApp, no lo puedes compartir y tú lo vas pasando, o ninguno de nosotros puede compartir. No, doctora, el doctor Cano es el anfitrión y él va a poder dar a usted el coanfitrión para que pueda compartir, doctora. Ah, ya, ok. Doctora, el doctor ya le dio anfitrión, ya puede compartir su pantalla. Ya, perfecto. Ok, iniciamos.
¿Se puede ver la imagen? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, perfecto. Si hay algún inconveniente, me avisan, por favor, ¿ya? Vamos a hablar ahora, ya han tenido sus clases de hepatitis aguda. Ahora vamos a hablar de lo que es la hepatitis crónica. ¿A qué le llamamos hepatitis crónica? Es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias del hígado de más de 6 meses de duración. Esa es la diferencia. Y estas se caracterizan porque tienen una lesión necroinflamatoria. Cuando hablamos de hepatitis crónica, podemos encontrar de que aquellos pacientes que clínicamente cursan asintomáticos hasta en los casos que hay insuficiencia hepática y la muerte de los mismos. Etiológicamente, ¿qué nos puede dar hepatitis crónica? Entre las causas virales tenemos la hepatitis crónica por virus B, por virus D, por virus C. También causas autoinmunes, las hepatitis crónicas autoinmunes, por drogas, las hepatitis crónicas por fármacos. Acá la única, digamos, solución en este caso es suspender los fármacos que le están produciendo el daño. Y también podemos encontrar hepatitis crónicas secundarias a enfermedades metabólicas, como la fibrosis quística, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson. En nuestro medio, las virales son la causa más importante de hepatitis crónica. Bien, entonces, ¿cómo es que se mide la actividad histológica, ¿no? Para saber si estamos presentando este problema. La necesidad de monitorizar la respuesta a las terapias que vamos a mencionar de las hepatitis crónicas estimula la creación de un sistema de puntuación de la actividad necroinflamatoria y de la fibrosis, conocido como índice de actividad histológica. Los usos de la biopsia hepática en las hepatitis crónicas se da para poder establecer bien el diagnóstico, ¿no? Para hacer el diagnóstico de lesiones incidentales, puede ser que ya estemos frente a un hepatocarcinoma, para valorar la actividad histológica que mencionábamos anteriormente, para evaluar los tipos de necrosis, para evaluar también cambios estructurales, en qué estadio está, son claves para la etiología y posibles infecciones agregadas, para valorar la inmunohistoquímica de los antígenos virales y el monitoreo de las terapias, ¿no? En estas hepatitis crónicas juegan un rol importante la biopsia hepática. Cuando hablamos de actividad, ustedes van a revisar en su literatura y van a encontrar actividad necroinflamatoria, portal y lobular. Cuando estamos hablando de grado 0, es que la inflamación es mínima o ausente. En el grado 1 es cuando la inflamación portal no presenta necrosis y puede o no tener inflamación lobular, pero sin necrosis. O sea, hay inflamación tanto portal y lobular, pero no hay necrosis. En el grado 2 ya hay necrosis leve y puede haber también necrosis lobular focal. En el grado 3 la necrosis es moderada. Chao. Y en el grado 4 la necrosis es severa y podemos encontrar ya las necrosis en puente. Cuando hablamos de estadios de fibrosis, 0 cuando no hay fibrosis, 1 cuando hay fibrosis que ensanchan los espacios porta, 2 cuando hay fibrosis periportal con conservación de la estructura, estadio 3 cuando hay fibrosis septal en puentes y el estadio 4 ya estamos hablando de
cirrosis. Y mis exámenes de laboratorio, ¿qué voy a encontrar en estas hepatitis crónicas? Pueden estar elevadas las transaminasas en grado variable. También hay aumento de las gamma globulinas. Podemos encontrar ya las albúminas disminuidas. El tiempo de protrombina va a estar prolongado en los casos ya más severos. Y la actividad bioquímica va a ser medida según el grado de aumento de las transaminasas. ¿Qué significa? Que la actividad bioquímica leve va a ser si esas transaminasas están elevadas de 2 a 5 veces el valor normal. Actividad bioquímica moderada si se eleva de 5 a 10 veces el valor normal y severa si es más de 10 veces el valor normal. Para eso, lógicamente, tenemos que saber cuáles son nuestros valores basales normales de transaminasas. Bien, entonces, ¿qué tratamiento vamos a hacer cuando tenemos estas hepatitis crónicas B o C? Sabemos que las enfermedades virales del siglo XXI, aparte lógicamente del COVID que nos sorprendió, es el HIV, la hepatitis B y la hepatitis C. A diferencia del HIV y de la C, en la B, pues sí tenemos vacuna que nos va a proteger, ¿no? Pero la mortalidad de estas enfermedades virales es muy importante y hay que tener en cuenta. En nuestro país, la mortalidad por enfermedades digestivas son la segunda causa de cirrosis en enfermedades digestivas y también es conveniente decirles que el carcinoma hepatocelular ha aumentado en frecuencia. Podemos encontrar también que hay una prevalencia de hepatitis crónica B y C en ascenso en los hospitales, en personal de salud por contaminación, en hemodializados, lo que va a significar que se eleven los costos de la salud en estos pacientes porque va a necesitar de repente ir a UCI, cirugía, trasplante hepático. Pero, ¿para qué tratar? Lo que tenemos que tener bien claro es que nosotros tratamos estas hepatitis crónicas primero para evitar la progresión a cirrosis hepática, evitar la progresión a un carcinoma hepatocelular, por lo tanto, evitar la muerte y evitar la propagación de la enfermedad. En la hepatitis crónica B, recordemos nosotros que hay 400 millones de portadores crónicos y es hasta un 40% que pueden progresar a cirrosis o a hepatocarcinoma y muchos de ellos también mueren. La prevalencia en nuestro país es importante también que en lo que está en rojo presenta una alta endemicidad de este antígeno de superficie de hepatitis B y hay áreas muy endémicas por las rutas de migración. Si recordamos un poquito de la historia natural de la infección por virus de la hepatitis B, vemos que si nos infectamos, un 75% puede hacer una infección subclínica, pasajera y se recupera. Un 25% puede ir a la hepatitis aguda. De esta hepatitis aguda, solamente un 1% va a ser una hepatitis fulminante y va a llevar a la muerte. Un 99% se va a recuperar, pero también tenemos un grupo importante que va a ir a la infección crónica por virus B, ¿no? Entonces, esto es importante reconocer. ¿Cuáles van a ser mis criterios diagnósticos? Primero, que el antígeno de superficie del virus B lo tenga presente por más de 6 meses. Que tenga altos títulos del ADN del virus de la hepatitis B sérico
que haya una elevación persistente o intermitente de los niveles de transaminasas, que haya cambios histológicos correspondientes a la hepatitis crónica. ¿Ya? Cambios histológicos correspondientes a hepatitis crónica, como ya hemos mencionado al inicio. ¿Qué factores van a influir en la historia natural de esta enfermedad? Los factores que me predicen que haya una progresión de la hepatitis crónica a la cirrosis son que haya una persistente replicación del virus B, que haya una actividad histológica severa, de acuerdo a nuestros índices que hemos mencionado anteriormente, y que haya múltiples infecciones virales, que no solamente tenga la B, sino tenga la C, tenga también el virus del SIDA, del HIV. Hay factores también que me van a predecir la progresión de estas hepatitis crónicas a un hepatocarcinoma. Y lo más importante es la edad. Mientras más joven haya tenido esta hepatitis B crónica, mayor riesgo es de que progrese un hepatocarcinoma. El sexo masculino, el consumo del alcohol y que haya coinfección con el virus C. Cuando nosotros ya vamos a dar tratamiento, ¿no? Eso hace que disminuya la replicación. Al disminuir esta replicación, va a haber una regresión de la fibrosis, hay una disminución del riesgo del hepatocarcinoma y la sobrevida pues se va a elevar en nuestros pacientes. Entonces, los objetivos del tratamiento del virus de la hepatitis B, evitar la cirrosis, que no se descompense, el hepatocarcinoma y que mi paciente muera. Hay indicaciones generales de tratamiento para la hepatitis crónica B, que sea activa, ¿no? Ya sea que tenga el HBe positivo o el HBe negativo, que tenga un ADN del virus de la hepatitis B por encima de 2.000 unidades internacionales por mililitro, que la ALT sea más de lo normal y que la biopsia hepática sea un A1 o un F1, o sea, estar en estadio de fibrosis leve. Está indicado entonces el tratamiento para pacientes sin evidencia de cirrosis, ¿no? Que tengan, pues, como lo que mencionábamos anteriormente, un DDA del virus de la hepatitis B por encima de 2.000 unidades internacionales, que tenga una ALT elevada y que esté en estadio A2 o el F2, ¿no? Y pacientes con evidencia de cirrosis que tengan el DNA del virus de la hepatitis B detectable independientemente de la ALT o de la carga viral. Ya desde hace muchos años, desde el 2008, se aprobaron ya 7 fármacos, ¿no? Con el transcurso de los años, se han ido mejorando y hay cada vez más cantidad de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis B, lógicamente siendo más caros, ¿no? El interferón se mejoró con una molécula de polietilenglicol y se le llama el interferón pegilado, ¿no? El convencional, que era el más antiguo, y el pegilado. Tenemos también los 5 análogos nucleósidos, entre los nucleósidos como la lamivudina, el entecavir, la telvibudina, y los nucleótidos de la adefovir y el tenofovir. Se ha visto últimamente que la lamivudina, el entecavir ya están haciendo también mayor resistencia. Entonces nosotros vemos qué le damos, los interferones o los nucleótidos. Depende mucho tiene ambos, depende del estadio, depende
de lo que vamos a iniciar en nuestro paciente, pero los interferones tienen una ventaja importante que no da resistencia a pesar del tiempo, ¿no? Y tienen una duración finita, no, como mencionamos, no hacen resistencia, más pérdida del antígeno E del virus de la hepatitis B y más pérdida del antígeno de superficie. En contra es que son inyecciones, tienen efectos adversos y en cirróticos y en Child-Pugh B o C es más difícil que tengan una buena respuesta. Los nucleótidos, las ventajas son que son orales, tiene pocos efectos adversos, puede ser usados en pacientes con Child-Pugh B o Child-Pugh C. El asunto es que son por tiempo indefinido, va a depender de la respuesta al tratamiento de cada paciente, menor pérdida del antígeno E y menor pérdida del antígeno de superficie. Pero sí tienen menos efectos adversos. Entonces, mi meta operativa para hacer un tratamiento para esta hepatitis crónica B es pérdida del antígeno de superficie con aparición sostenida del antivirus del anti HBS, ¿no? Esta es la meta ideal, que ya cuando yo haga las pruebas de mis pacientes ya se haya perdido antígeno de superficie. Cuando hay pacientes que tienen el HBE positivo, la meta satisfactoria es que haya una cero conversión en pacientes que tienen el HBE positivo, que aún no han experimentado pérdida del antígeno de superficie, y en pacientes que tienen el HBE negativo, es más difícil a veces de que haya una buena respuesta a pesar del tratamiento indicado. Entonces, allí lo que se ve es que hay que mantener un ADN viral indetectable, que es lo ideal, ¿no? Y hasta un año de haber finalizado también el interferón pegilado, ¿no? El interferón pegilado se da por 48 semanas en pacientes seleccionados. Hay que observar los predictores de respuesta para interrumpir el tratamiento en el caso que sea necesario. Los antivirales orales como el entecavir o el tenofovir o muchos otros, a largo plazo, ¿no? Se dice que si es un antígeno E, hasta un año después de la seroconversión, si es un antígeno E positivo, y si es negativo, posiblemente el tratamiento va a ser permanente. Ya más adelante vamos a ver a qué se refiere con seroconversión y con respuestas virales adecuadas. Entonces, pacientes que tengan buen perfil para el interferón son pacientes jóvenes, que tengan el antígeno E positivo, que tengan pues que sean del genotipo A, ¿no? Las transaminasas por 3 veces, por encima de 3 veces de los valores normales. También el DNA que sea menor de 10 a las 7 unidades internacionales por mililitro. Hay que empezar con los interferones pegilados si no hay contraindicaciones hasta las 48 semanas. Si no hay una respuesta viral sostenida, entonces pasamos a los nucleótidos de alta potencia y que tengan buena barrera genética, como el entecavir o el tenofovir o otros más que vamos a mencionar, ¿no? Y también damos esos nucleótidos para aquellos pacientes sin buen perfil para interferón, la mayoría de los antígenos E negativos, que tengan el antígeno E positivo con un ALT bajo o un DNA alto, o que sean pacientes descompensados con Child-Pugh B o C, o que tengan enfermedades asociadas. Entonces, como ustedes ven, cada paciente
va a ser único para el tratamiento que le vamos a iniciar. No a todos vamos a dar lo mismo. Las dosis va a depender mucho de la respuesta de estos pacientes y el tiempo también que vamos a dar. Lógicamente, recordando que estos son medicamentos muy caros. ¿Y qué sucede con la hepatitis crónica C? ¿No? También vemos que es un gran problema de salud pública. Tenemos también una alta incidencia de hepatitis C en nuestro país. Y acá la situación es un poco más agresiva porque si nosotros nos infectamos con el virus de la hepatitis C, un 85% puede ir a una infección crónica, un 15% puede remitir espontáneamente y de esta infección crónica un 20% puede ir a una cirrosis que se descompense, que haya un hepatocarcinoma o que fallezca. Para hacer mi diagnóstico de hepatitis crónica del virus C, tengo que encontrar la presencia del anti-HBC positivo, la determinación de la carga viral por el método de TCR, reacción en cadena de polimerasa, que esté elevado la TGP 1.5 veces el valor normal como mínimo en 3 oportunidades durante un periodo de 6 meses y que la biopsia hepática sea con el objetivo de determinar el grado de inflamación y el estadio de la fibrosis. Así como en la hepatitis B, acá también tenemos factores que van a influir en la progresión, que sea de sexo masculino, que la infección haya sido a edad temprana, que sea un paciente con exceso de ingesta de alcohol, que su estado inmunológico esté venido a menos o que haya coinfección con el virus B y con el VIH. Entre los factores virales en la progresión de esta hepatitis crónica C es que sea un genotipo 1B, que tenga una alta carga viral y bueno, sabemos nosotros que hay muchas cuasi especies, casi 100 y van contando más a la actualidad que hace imposible hacer una vacuna para la hepatitis C. Entonces, hemos hablado nosotros de grado de severidad, respuesta virológica. ¿Qué cosa es eso? Cuando nosotros hablamos de grado de severidad, estamos hablando del estadio de fibrosis. Es un F1, un F2, F3, F4. Cuando hablamos de respuesta virológica o respuesta viral, es cuando el RNA del virus de la hepatitis C ya no lo detecto al final de tratamiento. Terminé mi tratamiento, hago mi análisis, ya no lo detecto. Pero es mejor que haya una respuesta virológica sostenida. Acá el RNA del virus de la hepatitis C no va a ser detectable hasta 24 semanas después de terminar el tratamiento. 24 semanas después de terminar el tratamiento. Allí sí se dice que hay una buena respuesta virológica sostenida y que los niveles de RNA no sean detectables en suero, ¿no? Entonces, menos de 100, 200 o hasta 1000 copias por mililitro o menos de 600 unidades internacionales por mililitro. ¿Y qué se refiere cuando hablamos de recidiva? Es cuando el RNA del virus de la hepatitis C no es detectable al final del tratamiento y nos ponemos contentos, pero nuevamente se hace detectable en los 6 meses posteriores. Acá hablamos de recidiva. Que no haya una buena respuesta viral sostenida es cuando el RNA del virus de la hepatitis C va a ser detectable al final del tratamiento. Entonces, he hecho todo un esfuerzo económico, si ha sido con inyectable o por oral, con los efectos adversos que toda esa medicación da. Me hacen mi prueba de RNA y
sigue siendo, estar presente, sigue estando presente, que no hay una buena respuesta. Hay que hacer lo que se llama también la terapia de mantenimiento, ¿no? Los objetivos son que tenga una lenta progresión de la enfermedad, prevenir la aparición de carcinoma hepatocelular. Acá también tenemos que ver que hay factores que predicen una buena respuesta al tratamiento. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar más? Mujeres jóvenes, que tenga una corta duración de la enfermedad, que en el momento del manejo, el tratamiento, no haya cirrosis, que haya bajos títulos del ARN del virus de la hepatitis C, que el genotipo sea diferente al 1B y que no tengan enfermedades asociadas como el VIH, ¿no? En un trabajo de investigación que se hizo en 5 hospitales en Lima, uno de Trujillo, se recolectó 123 casos, 52% más o menos son varones, el resto mujeres, y no tenían, de estos 123 casos, ya, de estos no tenían sintomatología. La edad promedio era de 51 años. El motivo por el que se hizo el diagnóstico fue porque fueron a chequearse en gastroenterología porque les encontraron una elevación de la LT, porque tenían factores de riesgo, porque había una hepatopatía, o también se encontró cuando se hizo tamizaje en trabajadores de salud. ¿Cómo estaba ya la enfermedad hepática en el momento del estudio? Ya un 76,4 tenían hepatitis crónica, otro tanto cirrosis compensada, otro cirrosis descompensada y un 2,4 un hepatocarcinoma. Y en este estudio, que ocuparon muchos hospitales de Lima y Trujillo, se vio que el factor de riesgo para esta hepatitis C fue las cirugías mayores, un 52%. Pacientes que habían recibido transfusiones, pacientes que se les había hecho procedimientos invasivos, cateterismos, ¿no? Etcétera. En hemodiálisis también ocupó un lugar importante la promiscuidad, trabajadores de salud por contaminación, quienes han estado recibiendo quimioterapia, usando drogas, ¿no? Y se encontró coinfección en 2 casos del HIV y del virus de la hepatitis C, y 6 casos de coinfección del virus de la hepatitis C con el virus de la hepatitis B. Entonces es un trabajo muy interesante. En el Guillermo Almenara, acá en Lima, se encontró que las hepatitis agudas era un 4%, un 24% ya estaban en cirrosis y un 72% había hepatitis crónica sin cirrosis. ¿Y cuáles son los síntomas que llevaron para sospechar esto? Que había astenia, ictericia, los famosos estigmas hepáticos, esplenomegalia, hepatomegalia. El objetivo del tratamiento de la hepatitis crónica C es lo mismo que la de erradicar el virus, curar la infección, prevenir, evitar que venga lesiones hepáticas tipo hepatocarcinoma, evitar pues las complicaciones, ¿no? Volvemos a repetir, el objetivo primario es erradicar el virus, curar la infección, y el secundario, prevenir, estabilizar, inducir la regresión de las lesiones hepáticas. Mi meta operativa es obtener una respuesta viral sostenida. A esto es lo que nosotros debemos de ir. Entonces, recordando que la respuesta viral sostenida viene a ser la carga viral del virus de la hepatitis C
indetectable 6 meses después de la última dosis de tratamiento. Entonces, lo vamos a dar en hepatitis C activa, si las transaminasas están elevadas, si el ARN del virus de la hepatitis C está elevado, si hay necroinflamación y fibrosis importante por el metavir, y en la biopsia hepática, si es que hay actividad viral que no está clara, cuando se desea descartar hepatopatías asociadas y para ver el grado de fibrosis y pronóstico de la respuesta viral, pues tengo que hacer mi biopsia hepática. No es indispensable, pero es recomendable. En esos pacientes de la Almenara, un 58% alcanzaron una buena respuesta viral sostenida y un 42% no alcanzó. Suspendieron el tratamiento, ¿no? Y abandonaron el tratamiento con un porcentaje regular y se perdieron otro porcentaje también de un 4%. Actualmente ya hay lo que se llaman las terapias triples, ¿no? Las terapias duales, por ejemplo, los interferones pegilados con la ribavirina se lo asocia con inhibidores de proteasa. Se dice que esta terapia triple ayuda mejor a tener una buena respuesta viral sostenida. Entonces tengo que hacer mis pruebas diagnósticas, cómo están sus transaminasas, los anticuerpos, el RNA, ¿no? Hacer su hemograma, creatinina, glucosa, perfil tiroideo, ver si no tienen el HIV y hepatitis B, ¿no? Y hay que dar el tratamiento evaluando cómo está el RNA del virus de la hepatitis C, qué genotipo tiene, ¿no? Recordemos nosotros que estos pacientes, para estimar la fibrosis, se puede hacer o con biopsia hepática, que nos daría un F2, o con el fibrotest o fibroscan, que también nos sería de gran ayuda. En el fibroscan, ¿no? Vamos a, o elastografía que le llaman, nos va a dar en kilopascales. Entonces hay muchos esquemas de dosificación, hay el telaprevir, el boceprevir, ¿no? Que ya son por vía oral. Estas, bueno, esto no es muy, ya, acá. Los efectos adversos. ¿Qué es lo que yo tengo que compartirle al paciente que va a iniciar un tratamiento de este tipo? ¿No? Que tenga inhibidores de proteasa. Estos inhibidores de proteasa van a producir anemia, neutropenia, trombocitopenia, rash, prurito anal, que a veces es tan intenso que muchos pacientes suspenden el tratamiento. Hay muchas terapias combinadas, ¿no? Algunos que tengan interferón, otras sin interferón, ¿no? Los obosfuvir con ribavirina, el daclatasvir también con el azunaprevir. O sea, hay varios esquemas que podemos asociarlo con los interferones pegilados, la ribavirina, y serían pues las terapias triples, ¿no? O cuádruples también. Se dice, ya hace unos 5 años se planteaba que para para este año que viene, la infección esté erradicada. Nos retrasó todo el hecho de la pandemia y igualmente lo ideal es que estas hepatitis virales, que son un problema de salud pública, haya cada vez más posibilidades de poder prevenirla, ¿no? Mediante las vacunas, en la B por lo menos, hacer una estrategia más efectiva para que nadie se quede sin vacunación. Y en el virus de la hepatitis C,
Para el genotipo 1, la terapia antiviral de primera elección es la triple, con el boceprevir, el tenofovir y los interferones, siendo la esperanza para nuestros pacientes no respondedores. Ok. Hay muchos tratamientos ya actualmente que van siendo van dando menos efectos adversos. El problema es que los costos son excesivos, ¿no? Y para nuestro sistema de salud, muchas veces tenemos solamente los básicos. Entonces hay que saber qué le vamos a dar a nuestro paciente, por cuánto tiempo, porque recuerden ustedes que en algunos casos puede ser hasta indefinido, ¿no? Para evitar que vaya pues a una cirrosis, un hepato CA y con la muerte del paciente. ¿Alguna pregunta sobre hepatitis crónica? Diego, María Fe, Areta, Todo claro, doctora, gracias. Aarón. No, doctora, todo estaría claro. Chicos, son lo máximo. Ya, muy bien. Ya te envié las clases para que lo puedas compartir y nos vemos el jueves para tuberculosis digestiva. ¿Ya? Me despido. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos. Un abrazo para todos. Gracias, doctora. Chao.